Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. Benjamín Solari Parravicini fue un artista plástico argentino nacido en Buenos Aires, el 8 de agosto de 1898, y fallecido en la misma ciudad, el 13 de diciembre de 1974. Es ampliamente conocido por sus psicografías, dibujos acompañados de frases proféticas que según él, eran dictados por entidades espirituales durante estados de trance. Proveniente de una familia aristocrática de ascendencia italiana, desde su infancia manifestó una sensibilidad artística y una inclinación hacia lo espiritual. A una edad temprana dijo tener contacto con seres invisibles, lo que preocupó a su familia. Su padre, médico psiquiatra, lo sometió a estudios sin hallar patología alguna. A pesar de estas experiencias, Parravicini llevó una vida convencional durante su juventud, y se formó como pintor en la Academia de Bellas Artes. Como artista plástico, gozó de reconocimiento nacional e internacional. Sus obras fueron expuestas en importantes galerías y obtuvo premios en Argentina y Europa. En 1930 ganó una medalla de oro en Lieja, Bélgica, y el rey Alberto I adquirió una de sus pinturas. A partir de 1932, su vida dio un giro trascendental. Aseguró que una fuerza externa guiaba su mano para realizar dibujos acompañados de frases enigmáticas. A estas obras las llamó psicografías. Según él, eran dictadas por su ángel de la guarda, Fray José de Aragón, y otros seres espirituales. Produjo más de 1000 psicografías a lo largo de su vida, abordando temas como tecnología, catástrofes, guerras, ciencia, espiritualidad y contacto con extraterrestres. Parravicini también relató un supuesto contacto con seres extraterrestres en 1952, quienes según él, lo abdujeron en plena avenida 9 de Julio, y le transmitieron mensajes sobre la evolución espiritual de la humanidad. Este episodio reforzó su creencia de que la humanidad recibiría ayuda del cosmos en tiempos difíciles. Ahora, amigos de lo oculto, os voy a enseñar algunas de las psicografías del maestro. Profecía de 1960. Naves voladoras del cosmos llegarán a la Tierra, trayendo música y voz astral, acercarán sus conciertos y consejos a satélites artificiales. Será en la década séptima. El texto sugiere que en la década de 1970, llegarán a la Tierra naves espaciales provenientes del cosmos. Estas traerán sonidos, música y mensajes de origen astral o espiritual. Se comunicarán posiblemente a través de satélites artificiales, compartiendo sus conciertos y consejos, como si vinieran a ofrecer sabiduría y armonía desde otros mundos. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será atacado 2 veces. Esto escribió Parravicini en estado de trance en el año 1939. El mensaje profetiza un oscuro futuro para Estados Unidos. Señala que la libertad del país, simbolizada por la antorcha de la Estatua de la Libertad, se debilitará o apagará. Alude a una pérdida de liderazgo o valores. El monumento atacado 2 veces puede interpretarse como una referencia profética a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Cabeza de barba que parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las antillas. Dibujo profético de Parravicini del año 1937. La psicografía anticiparía la aparición de un líder barbudo, como Fidel Castro, cuya imagen de santidad engañará a muchos, y cuyo ascenso al poder tendrá profundas consecuencias políticas y sociales en el Caribe y América Latina. El mensaje tiene un tono de advertencia: no todo lo que parece iluminado lo es.
En 1938, Parravicini predijo la invención del corazón artificial y escribió: "El corazón será artificial en el año 66". Aunque el primer implante exitoso ocurrió en los 80, en 1966 ya se avanzaba en dispositivos cardíacos. Su visión simboliza la creciente fusión entre tecnología y biología humana. Benjamin Solari Parravicini, 1938. Caerá sobre la Tierra el 5 del 5 del 5 el golpe del fuego estelar. Caerá sobre las regiones de Gibraltar y las Islas Baleares. 3 días allí, 2 en América del Norte, y finalmente un día de 5 horas en las Antillas. El fuego purificará. Parravicini profetiza un evento cósmico devastador el 5 del 5 del 5, aunque podría simbolizar un código numerológico, más que una fecha literal. El evento, posiblemente un meteorito o explosión solar. Benjamin Solari 1967. Pax. El hombre humilde en la Argentina joven, se allega para gobernar. Él, será de casta joven y desconocido en el ambiente, mas será santo en maneras, creencias y sabiduría. Él, llegará luego de la tercera jornada. No hay evidencia firme de a quién se refiere. El lenguaje apunta más a un arquetipo mesiánico o redentor que a una persona concreta. No parece encajar con figuras históricas del siglo XX argentino, como Perón, Alfonsín, Kirchner o el Papa Francisco, aunque algunos intentan forzar coincidencias. Benjamin Solari 1970. La Argentina tendrá su Revolución Francesa. En triunfo puede ver sangre en las calles. Si no, ve el instante del hombre gris. Parravicini predice que Argentina vivirá una crisis profunda similar a la Revolución Francesa, con violencia y sangre en las calles. Sin embargo, también señala la posibilidad de un cambio pacífico, representado por el hombre gris, un líder sabio y prudente que guiará al país sin recurrir al conflicto. Benjamin Solari 1972. El joven en Repulsas, es un ser en desarraigo, que piensa esperanzado a solas en un reencuentro. Los intérpretes creen que por la simbología presentada en el pictograma, el joven en Repulsas puede ser Javier Milei. Benjamin Solari 1972. Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo, y el hombre nuevo enseñará. Es posible interpretar que algunas personas asocien al hombre nuevo o al hombre gris, de las profecías de Benjamin Solari Parravicini con Javier Milei, pero no hay una confirmación clara ni definitiva. Benjamin Solari 1972. Ángel en Argentina. La Argentina conocerá un ángel de paz. Para algunos intérpretes, el dibujo muestra un rostro humano, rodeado por una melena de león. El león ha sido hasta ahora relacionado con Javier Milei. Benjamin Solari Parravicini 1938. Cataclismo, fin de fin. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios, ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte, y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra en el sacudimiento, dará un volcán igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur, hoy llamado en el Alto. Suna, de nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado, y de nuevo otra luna que brillará más. La Alice. Algunos lo asocian con el mítico Planeta X o Nibiru, que según ciertas teorías conspirativas, provocaría un impacto o cataclismo. Podría referirse a un cuerpo celeste oscuro, como un asteroide, un planeta errante o incluso una enana marrón.
JJ Benítez predice que en 2027 un asteroide llamado Gok impactará la Tierra, provocando una catástrofe global. Asegura que desaparecerán países como España y Portugal. Ya os hablaré de este tema en otro vídeo. Benjamín Solari Parravicini 1938. Los mares serán invadidos por los seres de otros mundos, que llegarán en sus barquillas anfibias. Llevarán de la Tierra para Ganímedes y su gemelo Europa algas. Allá se precisa como alimentación, carecen de grandes mares. Llegarán. Parravicini anticipa un contacto con seres extraterrestres que ingresarán por los océanos en naves anfibias. Recolectarán algas terrestres para trasladarlas a Ganímedes y Europa, donde las usarán como alimento. La profecía sugiere un intercambio biológico y pacífico, implicando interés científico y ecológico por parte de inteligencias no humanas. En 1960 Parravicini escribió su última profecía. La nave anfibia interplanetaria enseñará la existencia de canales habitables en el interior de la Tierra, ella se sumergirá en el polo sur, y aparecerá en el polo norte, solo en instantes. Esto sugiere existencia de un mundo intraterrestre, habitado o utilizable por seres avanzados. Tecnología superior, probablemente de origen extraterrestre, que permite viajar a través del planeta por vías internas. Un cambio radical de paradigma, donde lo oculto bajo la superficie terrestre sería finalmente expuesto. En resumen, Parravicini anuncia un futuro en que seres de otros mundos revelarían secretos ocultos del planeta, cambiando el conocimiento humano sobre la Tierra y su estructura interior. Aunque su obra fue ignorada o ridiculizada durante su vida, a partir de la década de 1990 comenzó a ganar atención. Hoy es objeto de estudio en ámbitos esotéricos, académicos y culturales. En los últimos años, su figura ha sido asociada con fenómenos políticos contemporáneos, lo que ha generado tanto entusiasmo como controversia. Parravicini murió en 1974 en relativo anonimato. Su legado, mezcla de arte, misticismo y profecía, continúa vigente. Para algunos es el Nostradamus argentino, para otros, un artista con una sensibilidad adelantada a su tiempo. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.